Hola, ¿cómo están todos? Las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en torno al conflicto Israel-Palestina han suscitado una serie de comentarios en favor y en contra del mandatario. Inclusive se llegó a un fuerte rifirrafe en X entre el embajador de Israel en Colombia y el presidente de Colombia, que pidió respeto. Y llegaron también a escalar al punto de amenazarse, digámoslo así, con suspender relaciones diplomáticas. Israel dice a Colombia que entonces no le seguirá colaborando con seguridad, especialmente entre lo que exporta a Colombia. Algunas otras declaraciones, especialmente de la oposición en Colombia, han llegado al punto de señalar al presidente Gustavo Petro de ser antisemita y antisionista. Son deplorables de todo punto de vista las acciones de Hamas, pero también son deplorables los excesos de la respuesta de Israel, porque en medio de ellos se ha visto implícita la población civil. En la Franja de Gaza, que es un territorio de unos 360 kilómetros cuadrados, habitan poco más de 2 millones de palestinos, de manera que un ataque, aún se pretenda ser muy quirúrgico, definitivamente tiene que afectar la población civil, y el resultado es la cantidad de víctimas entre muertos y heridos que ha habido en la Franja de Gaza, contando también los fallecimientos del pueblo de Israel por el ataque de Hamas. No podemos negar que de parte de Hamas hubo una provocación, que Israel tiene derecho a defenderse, sí, a través de la periodista Ina Finogenova. Escuchemos entonces el análisis de esta periodista en torno a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X, y un análisis de lo que realmente es el contexto de sus palabras, que han tratado, como ya dije anteriormente, de descontextualizar completamente, señalándolo de antisemita. Por lo pronto, los dejo con la periodista Ina para que ustedes escuchen el punto de vista de la prensa internacional. Los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Israel aplasta Gaza, lo sube a las redes sociales, avisa de todos los crímenes de guerra que va a cometer con antelación, y en respuesta a sus acciones se encuentra desde la aceptación pasiva de la comunidad internacional hasta las palmaditas de apoyo de ciertos funcionarios que no saben o no quieren distinguir el derecho a la legítima defensa del derecho a la venganza indiscriminada, pura y dura, brutal. Si surge alguna voz en contra de estas masacres y de esta limpieza étnica que estamos observando desde hace días a través de Internet, pues esa voz tiene que ser estigmatizada, tachada de antisemita o de terrorista incluso. Todo un clásico, por otra parte. O me apoyas de forma incondicional en esta matanza o estás con los rebanacuellos, más o menos es lo que vienen a decir. Y es lo que le están haciendo ahora mismo algunos funcionarios del Estado de Israel y algunos medios de información al presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué pasó? Cuéntanos con Gustavo Petro. Vamos, terrorismo es matar a niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. Esto escribió Gustavo Petro en Twitter hace unos días, donde generó un auténtico torbellino. Ningún demócrata puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Le solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados. Pues tampoco dijo nada Petro que contradijera las resoluciones de la ONU, ¿no? Por otro Nada. lado. Pero el embajador israelí en Colombia, Gali Dagan, no tardó en invitar a Gustavo Petro a visitar Auschwitz. ¿Cuál fue la respuesta de Petro? Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza, escribió. Si el nivel de lógica discursiva del embajador les parece insuperable, esperen menos de un minutito. Pues bien, en cuanto al tema religioso que puede unir al pueblo árabe y judío, todos descienden de Abraham, o sea, tanto musulmanes como cristianos como judíos adoran todos el mismo Dios. Los semitas,
vienen del hijo de uno de los hijos de Moisés, de Sem. ¿Y quiénes son los semitas? También son judíos, también son árabes, entre esos los palestinos. Entonces, cuando se habla de antisemitismo, se está hablando del sentimiento que tuvo Alemania de destruir y de arrasar completamente la raza judía. Eso no es lo que se ha dicho en Colombia por el presidente Gustavo Petro. Todo lo contrario, que debe haber un diálogo, una conversación para que la guerra termine. Y el antisionismo, que es el sionismo es el regreso del pueblo de Israel a su tierra, que también era una cuestión que era sencillamente lógica, porque ellos tenían una parte de ese territorio donde es la Palestina total. En el Antiguo Testamento se habla de la Palestina del Antiguo Testamento y la Palestina del Nuevo Testamento, y dentro de esos mapas están todas las regiones, que está la de Cisjordania, limítrofe con Egipto, y está Judea, Samaria, el Galilea, etc. De manera que todo esto tiene que ver una cosa con otra, que alimenta el sentimiento religioso. Pero hay una diferencia, que entre los musulmanes y los judíos aplica la ley del ojo por ojo, diente por diente. En cambio, entre los cristianos ese sentimiento ya no es válido. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel publicó un comunicado en el que no solo informa de que convocaron a la embajadora de Colombia para literalmente una conversación de reprimenda, sino que también acusa a Gustavo Petro de apoyar las atrocidades cometidas por Hamás. Algo que básicamente es mentira, pero en un mundo reducido a estás conmigo o estás contra mí es como funciona todo. Finalmente, el portavoz de la Cancillería israelí dice que Israel tomó la decisión de detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Exportaciones de seguridad a Colombia. ¿De qué estamos hablando, Afino Génova? Estamos hablando del papel de Israel a la hora de facilitar el genocidio, no solo en Gaza, sino también en Colombia. Veamos la respuesta de Petro al vocero israelí, lo aclara bastante. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta, responde Petro, y sigue, ojo a esto. Ni los Yair Klein ni los Rafael Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz en Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Yair Klein, Rafael Eitan, personas que desataron el genocidio en Colombia. A ver, ¿quiénes son y qué tienen que ver con Colombia y con el Estado de Israel estos dos sujetos? Son dos personas que ofrecieron asistencia y entrenaron a los personajes más despiadados de Colombia en un marco de estrecha colaboración en área de seguridad entre agentes y mercenarios israelíes y paramilitares colombianos. El inicio de esa cooperación data de los años 80. Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, una de las organizaciones paramilitares más sanguinarias de la historia del país, lo escribió en su autobiografía Mi Confesión. En ese libro afirma que en los años 80 estudió en la Universidad de Jerusalén y también en escuelas militares, y que recibió instrucciones sobre estrategias urbanas, cómo matar, cómo detener un vehículo blindado o usar granadas. En Israel me convencí de que era posible derrotar a la guerrilla en Colombia, dice. En esas memorias, el asesino serial colombiano alaba la firmeza del sionismo, que dice literalmente siempre ha estado en función de defenderse, invadir y ganar territorio, y asegura que el concepto de autodefensa lo copió de los israelíes. Cada ciudadano de ese país es un soldado en potencia. ¿Quién entrenó a Carlos Castaño? Pues el mercenario israelí y exteniente coronel de las Fuerzas Armadas de Israel, Yair Klein, a quien Petro menciona en su mensaje en respuesta al vocero israelí. Es decir, un líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar terrorista que cometió más homicidios que cualquier otro grupo armado, heredó sus tácticas militares de las fuerzas de seguridad israelíes. Es decir, Israel entrenó a terroristas colombianos.
Más o menos así, se puede decir así. Después de las clases recibidas al regresar a Colombia, Carlos Castaño primero montó junto con su hermano Fidel un escuadrón de la muerte, Los Tangueros se llamaba, y de ahí saltó a las Autodefensas Unidas de Colombia. Las lecciones de Yair Klein costaron a Colombia miles de muertos. A las Autodefensas Unidas se les atribuyen más de 90.000 asesinatos, pero a día de hoy se siguen encontrando fosas comunes. Klein, por cierto, visitó Colombia, donde entrenó tanto a grupos narcoparamilitares como a sicarios de Pablo Escobar. Miren el reportaje que le dedicó el canal RCN en su momento. Klein, un exmilitar y mercenario de Israel de casi 70 años de edad, adelantó una exitosa carrera militar en su país, donde se destacó por su habilidad para conformar grupos especiales de asalto para el rescate de rehenes. Quienes le han seguido los pasos durante los últimos 30 años aseguran que tras dejar el ejército de su país, creó una organización privada de mercenarios a través de la cual presuntamente distribuyó armas a diversos grupos armados irregulares en varios países del mundo. En Colombia, en la década de los 80 y 90, habría dado entrenamientos a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia. A finales de la década de los 90, el mundo conoció las primeras imágenes sobre el entrenamiento que Yair Klein habría entregado a grupos armados ilegales. Uno de ellos fue impartido en un campamento secreto, ubicado en la región del Magdalena Medio, en territorio colombiano. A plena luz del día, campesinos de la región, liderados por cabecillas paramilitares, recibieron instrucción en manejo de armas y constituyeron un incipiente grupo que con los años se convirtió en las llamadas Autodefensas Unidas. Según declaró el jefe de investigaciones de la Fiscalía General de Colombia, Elías González, a la BBC, Klein fue el que le enseñó al cartel de Medellín a accionar bombas a control remoto. El propio Klein dijo en el año 2000 al diario israelí Maariv que estuvo en Colombia invitado por americanos, porque todo lo que Estados Unidos no puede hacer porque le es prohibido, lo hace por medio de otros. Según el investigador estadounidense Jeremy Bigwood, es improbable que el entrenamiento de los paramilitares colombianos, que Castaño describe en su libro, se diera sin el permiso expreso de los altos cargos de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y mientras Yair Klein enseñaba a asesinos colombianos a activar bombas por control remoto contra la insurgencia, otro ilustre personaje israelí asesoró a los altos mandos de Colombia sobre tácticas de contraterrorismo, a quien Petro también menciona. Es un miembro del Mossad, conocido por capturar al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina. A finales de los años 80, Rafi Eitan fue contratado por el entonces presidente de Colombia, Virgilio Barco Vargas, sin que nunca se supiera exactamente para qué. Hace un par de años, el investigador y escritor Alberto Donadío reveló por primera vez que esa contratación se hizo para exterminar a la Unión Patriótica, el partido de izquierdas que a principios de los años 90 fue diezmado, un episodio que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoció como genocidio político. Bueno, pues según Donadío, el plan de ese genocidio fue ideado por Rafi Eitan. Ahora lo recuerdo, un agente del Mossad que va a trabajar a Colombia de asesor secreto del presidente y le recomienda cepillarse a todos los miembros de un partido de izquierdas legalmente constituido para acabar así con la guerrilla. Decían, difícil de creer que lo hiciera por cuenta y riesgo. Por eso, dice Gustavo Petro, que el gobierno y el ejército de Israel algún día tendrán que pedir perdón a los colombianos. Y aquí viene la cereza que le faltaba al pastel. El presidente o subpresidente Iván Duque, durante el tiempo de la pandemia, que se dedicó con todas las necesidades que había en el país, de la gente aguantando hambre, la clase media sacando trapos rojos a las ventanas porque no tenían mercado. Se mete en una reforma tributaria que levanta a la gente, pero como él ya sabía, porque el campanazo se lo dieron en el 2019, el año anterior en noviembre del 2019, el año anterior a la pandemia, entonces lo que hizo durante el tiempo de la pandemia fue fortalecer el SMAT en tanques, uniformes y armas, pues los gases, los Venón, que los disparaban incluso de forma directa contra los manifestantes. Entonces, mientras el país necesitaba dinero para poder subsistir, el señor Duque estaba armando la policía para poder, porque sabía que el pueblo en cualquier momento se le iba a rebelar. O sea que a él lo que lo salvó fue el campanazo de la pandemia, porque la pandemia llega justo en el 2020, después de haber pasado el arranque, digamos, de esa protesta social en el 2019. La pandemia nos encerró a todos, se acabó, no hubo
no se continuó, digamos así, con la protesta social. Pero tan pronto termina digamos, la parte dura del confinamiento, y en el 2021 que presenta la reforma tributaria, que era completamente lesiva contra la población más vulnerable, entonces la gente se levantó en un estallido social sin precedentes. ¿Y qué fue lo que hizo? Ahí está la cifra de muertos, de heridos y desaparecidos, y el hecho mismo de llamar a los jóvenes, o sea, perfilarlos como terroristas, ¿no? El enemigo interno. Pero la colaboración entre el Estado de Israel y el Estado colombiano no termina en los 90. A lo largo de las últimas décadas no ha hecho más que fortalecerse. De hecho, el sobrenombre del Israel de América Latina que ostenta Colombia no es baladí. Inicialmente se lo atribuyó Chávez de forma despectiva para señalar lo sumiso que estaba el país vecino al imperialismo estadounidense, pero el expresidente Juan Manuel Santos lo recibió como un halago. Junto con Estados Unidos, Israel fue el principal proveedor de armas tanto para el ejército colombiano como para el paramilitarismo, como ya vemos, y para la policía. Los mercenarios de las empresas privadas israelíes han estado entrenando a miembros del ejército colombiano y se volvieron parte del paisaje hasta tal punto que Juan Manuel Santos apareció en una publicidad de la empresa militar israelí Global CST. Vamos a verla. Con Iván Duque, el personal militar israelí continuó capacitando a sus colegas colombianos en contraterrorismo. En aquellos años, los asesinatos de líderes sociales en Colombia batieron récords. Bueno, de hecho, la represión de manifestantes contra la reforma tributaria de Iván Duque fue letal en muchas ocasiones y se hizo precisamente con ese material de seguridad que ahora Israel decide dejar de suministrar. Rifles, drones, tecnologías de reconocimiento facial, vehículos blindados. Todo eso que estamos viendo en funcionamiento contra Gaza ahora mismo. Y cuando Iván Duque reprimió violentamente las manifestaciones en 2021, no hubo una palabra de condena por parte de Estados Unidos ni de la comunidad internacional, al igual que ahora no lo hay en abundancia frente a los intensos bombardeos de Gaza, salvando todas las descomunales distancias entre las dos represiones. El caso es que en Colombia, y esto afecta especialmente a Petro, conocen bien las tácticas heredadas de las fuerzas de seguridad israelíes porque tuvieron la oportunidad de sufrirlas de primera mano. Saben lo que puede llegar a incluir ese derecho a defenderse. Pero más allá de ese conocimiento en carne propia, es muy llamativo que a estas alturas, con más de 2.500 muertos en Gaza y todos los crímenes de guerra documentados, Gustavo Petro sea uno de los pocos jefes de gobierno que parece mantener cierta dignidad y tener la valentía suficiente como para llamar a las cosas por su nombre. El único, en definitiva, que critica a Israel por haber iniciado este ataque indiscriminado para vengar el atentado de Hamas. Lo hace a cambio de ser tachado por la prensa mercenaria de jaleador de terrorismo. Eso sí, es como se premia la honestidad ahora mismo y la defensa de la paz y de los derechos humanos para todas las víctimas y no solo para las de uno de los dos bandos. Muchas gracias. Pues bien, y con esto concluimos el informe de estos periodistas extranjeros. Ahí tienen ustedes una muy buena síntesis de lo que la prensa internacional, no toda, pero una buena parte de la prensa internacional tienen como opinión y como información sobre lo que sucede en Colombia y lo que significa este rifirrafe que ha habido entre Petro y Netanyahu, o sea, entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Israel. Ahora bien, finalmente terminaron en la foto. Petro visitó el embajador de Israel y también visitó el de Palestina y se tomaron las fotos respectivas. La tensión desescaló, Biden también ha intervenido en el asunto, invita a Petro. Biden más o menos se ha propuesto como una especie de pacificador, obviamente porque no les conviene que el conflicto se extienda, porque es bastante delicado, porque si bien entre Ucrania y Rusia hay un peligro muy grande de un escalamiento mayor de la guerra, es muchísimo más grande y más peligroso el conflicto, ese fogón en el Medio Oriente. Muchísimas gracias por escucharme. Si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias
Ahí nos vemos.